Tengo 45 años y lo que voy a compartir te impactará profundamente. No busco justificar mis acciones ni dar explicaciones, solo quiero que comprendas cómo sucedieron las cosas, sin adornos. Todo comenzó de una forma que jamás imaginé. En una casa, alejada del bullicio de la ciudad, donde las paredes guardan secretos oscuros que jamás deberían haberse revelado. La vida tiene formas misteriosas de llevarnos por caminos que nunca planeamos recorrer. Mi hijo Esteban, de 19 años, siempre había sido una parte fundamental de mi vida. No por las razones que imaginaba, como descubriría más tarde. La tensión comenzó a formarse lentamente, de una manera casi imperceptible, como una sombra que se alarga sin que nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Durante años, había sido ese niño que me acompañaba en todos los momentos importantes. Pero algo comenzó a cambiar. Algo extraño y prohibido comenzó a crecer entre nosotros. Vivíamos en una casa alejada del ruido de la ciudad, donde el silencio hacía que cada sonido, cada mirada, cada gesto accidental fuera amplificado. La distancia con el mundo exterior solo intensificó lo que estaba por suceder. Era una casa sencilla, sin lujos, pero esos 4 muros se convirtieron en testigos de algo que jamás debió existir. Todo cambió cuando regresó de la universidad para las vacaciones. Ya no era el niño que recordaba. Su cuerpo había cambiado de manera notable. Músculos definidos donde antes había suavidad juvenil, una imagen que se distanciaba de la que solía tener. Su voz, que antes era juvenil, ahora era más grave, y la forma en que me miraba. Había algo distinto, algo que no podía ignorar, algo inapropiado en esos ojos que me observaban de manera penetrante por la casa. Cada movimiento suyo mostraba una fuerza y madurez que me incomodaba, pero de alguna manera, también me atraía. Recuerdo ese día con una claridad escalofriante. Estaba en la cocina, con las manos mojadas por el agua de los platos, cuando sentí su presencia detrás de mí. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión palpable que me hizo estremecer. No era la primera vez que estábamos a solas, pero algo en el ambiente había cambiado. La tensión era tan densa como la electricidad que precede a una tormenta. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener la compostura, mientras trataba de ignorar cómo su mirada recorría cada parte de mi cuerpo. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí, explorando cada detalle con una audacia que me hizo estremecer. Su respuesta fue un murmullo apenas audible, casi un gruñido bajo que no podía dejar de notar. Era algo instintivo, salvaje, que me desconcertó. Me giré y lo encontré mucho más cerca de lo que esperaba. La distancia entre nosotros había desaparecido casi por completo, y pude oler su perfume mezclado con algo más elemental, algo que no podía identificar, pero que se sentía profundamente masculino. «Hay algo que necesito decirte», susurró con una voz que me resultó extraña y diferente. No era la voz de mi hijo. Era la voz de un hombre maduro que parecía saber exactamente lo que quería, algo que me dejó perpleja. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me odié por ello, por no poder controlar lo que sentía. Sentí una conexión familiar creciendo dentro de mí, una cercanía que me hizo sentir incómoda. Lo que sucedió después fue rápido e intenso. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me tomó por sorpresa. No fue un gesto tierno ni romántico. Fue una expresión de un deseo reprimido, de una tensión acumulada que no debería existir entre 2 personas. Sus manos me sujetaron por la cintura, presionándome contra la encimera de la cocina. Pude sentir una conexión intensa entre nosotros. Una parte de mí se sintió atraída hacia él. Las semanas siguientes fueron un tormento de emociones encontradas. Cada encuentro en los pasillos estaba cargado de tensión. Las miradas furtivas se convirtieron en roces accidentales. Los buenos días se transformaron en susurros cargados de significado. Ya no éramos simplemente 2 personas. Éramos 2 almas conectadas por una atracción que sabíamos que era incorrecta, pero que no podíamos evitar. Una noche, mientras lavaba los platos, sus manos se deslizaron por mi cintura. No dije nada cuando sus labios encontraron mi cuello. No lo detuve cuando sus manos exploraron mi cuerpo con una familiaridad que debería haberme repugnado. En lugar de eso, me sentí atraída hacia él, dejando que la emoción nublara mi juicio. «Esto está mal», susurré. Pero mis manos ya estaban buscando su cuerpo, explorando la conexión que existía entre nosotros. «Todo está mal», respondió él mientras sus dedos encontraban lugares que me hicieron sentir viva. «Pero se siente tan bien».
La tensión alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Los truenos ahogaron nuestros susurros mientras nos entregábamos a la emoción más básica y prohibida. Fue intenso, primitivo. Sus manos me exploraron con una urgencia que me hizo olvidar quiénes éramos. Sus labios marcaron mi piel como si quisiera reclamarme. Cada momento fue un recordatorio de lo prohibido de nuestro deseo y eso solo lo hizo más intenso. La culpa vino después, como siempre viene. Yaciendo en la cama, con la respiración entrecortada y el cuerpo húmedo de sudor, la realidad de lo que habíamos hecho nos golpeó con fuerza. No hablamos. No podíamos. Las palabras sobraban en un momento donde la vergüenza y el remordimiento comenzaban a asentarse. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mirada estaba cargada de culpa y deseo. Cada roce accidental reavivaba memorias que intentábamos suprimir. La tensión seguía allí, palpitante, amenazando con consumirnos nuevamente en cualquier momento. Intentamos mantener las distancias, pero en un espacio pequeño, eso era casi imposible. Los encuentros casuales en el pasillo se volvieron más frecuentes. Las noches se llenaron de momentos de intimidad silenciada, de encuentros furtivos que nos hacían sentir vivos. Cada vez que cedíamos a la tentación, nos prometíamos que sería la última vez. Cada vez, mentíamos, sabiendo que no podríamos resistir la atracción que existía entre nosotros. La situación se volvió insostenible. El deseo constante, la culpa aplastante, el secreto que nos consumía, todo se acumulaba, amenazando con destruirnos. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil. Tenía que terminar. Esto no puede continuar, le dije, tratando de convencerme a mí misma de que era lo correcto. Una mañana, después de otra noche de pasión prohibida, vi el dolor en sus ojos mezclado con algo más oscuro, más primitivo. Lo sé, respondió, su voz llena de emoción. Pero su cuerpo se movió hacia mí, buscando ese contacto que sabíamos era incorrecto. La separación fue inevitable. No hubo palabras dulces ni promesas de amor eterno. Solo la cruda realidad de lo que habíamos hecho y la necesidad de alejarnos antes de que todo empeorara. Él volvió a la universidad y yo me quedé con los recuerdos de momentos prohibidos y emociones culpables. Meses después nos encontramos en un café neutral. La tensión seguía allí, latente pero diferente. He estado pensando, dijo, sus ojos evitando los míos. Lo que hicimos no podemos borrarlo, pero tampoco podemos permitir que nos defina. Asentí, entendiendo lo que no decía. La conexión seguía allí, palpitante bajo la superficie. Pero ambos sabíamos que debíamos enterrarla. No hablamos de amor ni de sentimientos. Hablamos de la necesidad de seguir adelante, de enterrar esas emociones en lo más profundo de nuestras memorias. Esta no es una historia de amor. Es una historia de una conexión que cruzó líneas que no deberían haberse cruzado. Es una historia de cómo el deseo puede consumirnos, de cómo la emoción puede eclipsar el sentido común. No busco comprensión ni perdón. Solo comparto la verdad cruda de lo que sucede cuando la emoción supera la moral, cuando la conexión eclipsa el sentido común. Es una verdad que puede ser incómoda, que puede hacer que te preguntes sobre tus propios límites y decisiones. El impacto de esta historia no está en los detalles explícitos, sino en saber que en algún lugar, detrás de paredes aparentemente normales, una madre y su hijo cruzaron todas las líneas posibles, dejando marcas que ninguno podrá borrar jamás. La tensión, la conexión, la culpa, todo sigue ahí como un recordatorio constante de que algunas decisiones, por intensas que sean, tienen un precio demasiado alto. Años después, cuando pienso en aquellos momentos, siento una mezcla de vergüenza y reflexión que me perturba. Me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente, si hubiéramos resistido la tentación. Me pregunto si habríamos podido evitar el dolor y la culpa que siguen acompañándome. Pero también me pregunto si habríamos podido evitar la conexión que existía entre nosotros. ¿Es posible resistir a la emoción cuando es tan intensa? ¿Es posible ignorar la conexión que existe entre dos personas, aunque sea incorrecta? No tengo respuestas a estas preguntas. Solo sé que la vida es compleja, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no siempre podemos predecir. Y solo sé que, aunque pueda ser doloroso, es importante enfrentar la verdad, aunque sea cruda y difícil de aceptar. Pero la vida no es así. La vida es un conjunto de decisiones y consecuencias, de momentos que nos definen y nos marcan para siempre. Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos, tiene un impacto en nuestro futuro,
en nuestra identidad. Y aunque podemos tratar de olvidar, de enterrar los recuerdos en lo más profundo de nuestras memorias, la verdad es que siempre estarán ahí, esperando para ser recordados. La conexión prohibida nunca desaparece del todo. Solo aprendes a vivir con ella, a mantenerla enterrada en lo más profundo de tu ser, donde nadie pueda encontrarla. Es como si fuera un secreto que solo tú conoces, un peso que solo tú llevas. Pero aunque puedas tratar de ignorarla, de mantenerla alejada, siempre estará ahí, esperando para ser recordada. Pero en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, los recuerdos vuelven, tan vívidos y reflexivos como siempre. Es como si la oscuridad y el silencio fueran un catalizador para que los recuerdos salieran a la superficie. Y cuando eso sucede, me siento transportada de vuelta a aquel momento, a aquel lugar. Me siento como si estuviera reviviendo todo de nuevo, con la misma intensidad, la misma emoción. Y aunque pueda tratar de resistir, de mantener los recuerdos alejados, siempre vuelven. Siempre me recuerdan que hay líneas que, una vez cruzadas, te marcan para siempre. Me recuerdan que algunas decisiones, aunque parezcan correctas en el momento, pueden tener consecuencias que duran toda la vida. La conexión prohibida es como una cicatriz que nunca se cura del todo. Siempre estará ahí, como un recordatorio de lo que has pasado, de lo que has perdido. Y aunque puedas tratar de cubrirla, de esconderla, siempre estará ahí, como un recordatorio constante de la conexión que existió entre nosotros. En momentos como esos, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente, si hubiéramos resistido la tentación. Me pregunto si habríamos podido evitar el dolor y la culpa que siguen acompañándome. Pero también me pregunto si habríamos podido evitar la conexión que existía entre nosotros. ¿Es posible resistir a la emoción cuando es tan intensa? ¿Es posible ignorar la conexión que existe entre dos personas, aunque sea incorrecta? No tengo respuestas a estas preguntas. Solo sé que la vida es compleja, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no siempre podemos predecir. Y solo sé que, aunque pueda ser doloroso, es importante enfrentar la verdad, aunque sea cruda y difícil de aceptar. Es como si la conexión prohibida fuera un fantasma que te persigue, que te recuerda constantemente lo que has hecho, lo que has perdido. Y aunque puedes tratar de ignorarlo, de mantenerlo alejado, siempre estará ahí, esperando para ser recordado. La conexión prohibida es como una cicatriz que nunca se cura del todo. Siempre estará ahí, como un recordatorio de lo que has pasado, de lo que has perdido. Y aunque puedes tratar de cubrirla, de esconderla, siempre estará ahí, como un recordatorio constante de la conexión que existió entre nosotros. En las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, los recuerdos vuelven, tan vívidos y reflexivos como siempre. Y aunque puedo tratar de ignorarlos, de mantenerlos alejados, siempre estarán ahí, recordándome que hay líneas que, una vez cruzadas, te marcan para siempre. La conexión prohibida es como un río subterráneo que fluye constantemente, que nunca se seca. Siempre estará ahí, esperando para ser recordado, para ser revivido. Y aunque puedes tratar de ignorarlo, de mantenerlo alejado, siempre estará ahí, como un recordatorio constante de la conexión que existió entre nosotros. En momentos como esos, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente, si hubiéramos resistido la tentación. Me pregunto si habríamos podido evitar el dolor y la culpa que siguen acompañándome. Pero también me pregunto si habríamos podido evitar la conexión que existía entre nosotros. ¿Es posible resistir a la emoción cuando es tan intensa? ¿Es posible ignorar la conexión que existe entre dos personas, aunque sea incorrecta? No tengo respuestas a estas preguntas. Solo sé que la vida es compleja, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no siempre podemos predecir. Y solo sé que, aunque pueda ser doloroso, es importante enfrentar la verdad, aunque sea cruda y difícil de aceptar. La conexión prohibida es como una sombra que siempre te sigue, que siempre te recuerda lo que has hecho, lo que has perdido. Y aunque puedes tratar de ignorarla, de mantenerla alejada, siempre estará ahí, como un recordatorio constante de la conexión que existió entre nosotros. En el fondo, creo que eso es lo que más me duele. No es el dolor o la culpa, sino la conexión que sigue existiendo entre nosotros, aunque sea prohibida. Es la conexión que me recuerda constantemente lo que hemos perdido, lo que hemos dejado atrás. Y aunque puedo tratar de ignorarla, de mantenerla alejada, siempre estará ahí, como un recordatorio constante de la conexión que existió entre nosotros.